En esta ecuación hay 4 variables: el porcentaje del salario que uno paga, el número de semanas por las que toca pagar, la edad en la que uno se puede pensionar y la cantidad de plata que recibe como pensionado. Moviendo esas 4 perillas uno puede agrandar o reducir el déficit del sistema. Pero más allá de las matemáticas y las variables, el problema es que cuando hablamos de pensiones se nos mezclan dos narrativas. Si las pensiones son una red de apoyo diseñada para proteger a nuestros adultos mayores, si la idea es evitar que la gente caiga en la pobreza cuando ya no puede trabajar, entonces, aunque sea difícil, no es imposible conseguir los recursos necesarios para tejer esa red. Pero, si la idea que uno tiene de una pensión es el merecido descanso después de arduos años de trabajo, si el objetivo es mantener ese mismo nivel de vida que uno llega a tener cuando está trabajando, entonces los costos pueden ser realmente altos. ¿Cuánto creen que debería ganarse alguien pensionado? ¿Lo mismo que se ganaba cuando estaba trabajando? ¿Lo mismo que aportó un salario mínimo? Porque la respuesta a esa pregunta hace toda la diferencia del mundo. En el régimen privado existe una relación directa entre la plata que uno recibe y la plata que uno mismo aportó. Hay un elemento de solidaridad y es que se utiliza un porcentaje de la plata que uno ahorra como fondo para cubrir los costos de las personas que a duras penas lograron pensionarse y los que logran vivir hasta muy viejos. Pero en términos generales, la regla es: recibes lo que aportas más los intereses de tu plata. Evidentemente, si uno quiere tener una pensión alta, le toca ahorrar más. En cambio, en el régimen público se aplica un cálculo que poco o nada tiene que ver con la plata que uno aportó. En Alemania, en 1880, la expectativa de vida era 39 años. Había una enorme cantidad de jóvenes y muy pocos adultos mayores. Así pues, cuando ya diseñaron el primer sistema de pensiones, un sistema de reparto y no de ahorro, las cuentas eran tan cómodas que decidieron igualar el sueldo final de las personas que se pensionaban. Y en la medida en que los modelos de pensiones se han replicado en muchos países, esa línea base se mantuvo. Acá en Colombia se paga, más o menos, el 62% del promedio de lo que uno se ganó en los últimos 10 años. La fórmula tiene sus aristas. Incluye, por ejemplo, la inflación y el valor del salario mínimo, pero para los que sí ganan más del mínimo es más o menos eso, el 62%. En otras palabras, arrancamos con la idea de pagar el último sueldo y luego empezamos a poner más y más restricciones en la medida en que el sistema daba señales de colapsar. Sin embargo, como poner restricciones es algo supremamente impopular, nos quedamos lejos de una fórmula sostenible. Para entender el problema, imaginen a alguien que en promedio se ganaba 5 millones durante sus últimos años de trabajo. El 62% de eso son 3 millones, que es la plata que debemos conseguir. Ahora preguntémonos, ¿cuántas personas necesitamos cotizando mes a mes para poder costear esa pensión? Pues en la medida en que uno aporta el 16% de su sueldo con un contrato laboral, necesitamos a 4 personas, todas cotizando por los mismos 5 millones que se ganaba nuestro pensionado. O si prefieren, necesitamos a una persona supremamente exitosa que se gana casi 20 millones. O, siendo más realistas, necesitamos a 13 personas que se ganan 1,5 millones. El punto es que entre más plata se gana uno de pensión en el modelo de reparto, más personas se necesitan aportando para poder cargar todo ese peso. ¿Y eso es sostenible? No, para nada. Tanto en Colombia como en el resto del mundo, los índices de natalidad están bajando y lo que antes era una pirámide demográfica se está convirtiendo en un rectángulo. Actualmente en Colombia hay 5,3 trabajadores por cada adulto mayor, lo cual no parece tan malo, pero resulta que por culpa de la informalidad, la relación entre los contribuyentes y los pensionados públicos es de 1,2 a 1. Por eso es que recaudamos 17,7 billones, nos gastamos 60,4 y el Estado tiene que sacar del bolsillo los otros 42,7. O sea que si resolvemos el problema de la informalidad, el sistema se arregla. No. Si resolvemos el problema de la informalidad, tendremos más contribuyentes y por ende más ingresos para el sistema público. Eso sería bueno. Pero si más personas cotizan de forma frecuente, entonces ese 80% de los colombianos que no se está pensionando sí lo va a lograr, lo cual está muy bien en términos de cobertura. Pero ahora que estamos hablando de sostenibilidad financiera, sería un desastre. ¿Quién va a pagar por toda esa gente? ¿Los jóvenes del futuro? El modelo de reparto que construimos es literalmente una pirámide y entre más personas entran, más probable es que colapse. Por la misma razón, si la gente que está ahora en el régimen privado se pasara a Colpensiones, entonces el régimen público tendría nuevos ingresos, pero a largo plazo también tendría nuevos costos y el balance final sería negativo porque se necesita a varias personas para sostener a una.
La ironía es que Colpensiones no ha colapsado porque casi nadie se pensiona. El porcentaje de personas que van a lograr pensionarse es más del doble en el régimen privado, 22% versus el 8,4% que se proyecta para Colpensiones. Igual, decir el doble no es decir mucho porque sigue siendo cierto que la mayoría de las personas se van a quedar sin pensión. El régimen privado al menos cubre sus propios costos y cuando hay que hacer una devolución porque alguien no cumplió con los requisitos, paga 7 veces más que Colpensiones. O sea, no es perfecto, pero sin duda es mejor.